Vamos a dar comienzo a la mesa de debate, transformación curricular, miradas y desafíos, y para ello tenemos a los siguientes integrantes: Magíster Rosana Cortazo, doctor en Ciencias Sociales Pablo Martínez, doctora en Educación Beatriz Macedo y doctora en Educación Adriana Aristimuño. Bueno, tenemos unos minutos para que cada uno haga una presentación y a partir de ahí después comenzaremos por preguntas. Bueno, comenzamos entonces. Me ha mirado el reloj para tratar de ajustarme lo más posible. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Agradezco muy especialmente la invitación cursada por la mesa de la TD y para mí es un gusto enorme poder estar aquí compartiendo la actividad con ustedes y también con las colegas en el panel. Quisiera decir para comenzar que me parece muy importante la existencia de ámbitos de este tipo, pensados justamente como ámbitos de debate, de intercambio, de discusión. En tanto, aprecio que justamente esto, el debate, el intercambio, la discusión, es algo que viene estando un tanto ausente en la discusión sobre la educación, los cambios educativos en nuestro país. Y bueno, que sea a su vez una TD y específicamente la TD de Formación en Educación que genere este espacio, me parece, bueno, un elemento a celebrar, sin duda. ¿Cómo entender el debate, no? Entenderlo desde una perspectiva de construcción de espacio público, ¿no? Nosotros tenemos que entender que debatir, poner sobre la mesa perspectivas que pueden ser contrapuestas, ¿sí?, es parte de la vida democrática y que es muy necesario, nos va la vida en esto, entiendo, poder concebir que el debate, por supuesto, se da entre iguales, y se da entre iguales que se reconocen mutuamente el derecho a tener una posición, ¿sí? Y que el debate justamente tiene que ver con intercambiar, discutir acerca de estas posiciones, ¿sí? ¿Por qué enfatizo esto? Y enfatizo esto porque lamentablemente estamos viviendo tiempos en los cuales parece ser que el tener opiniones contrapuestas rápidamente lleva a la descalificación del otro, ¿sí? Y nada empobrece más a la democracia y al ámbito público y al debate republicano que esa imposibilidad de reconocimiento del otro, ¿sí? Por eso saludo estos ámbitos, estos espacios, donde uno necesariamente debe tener claro que discute sobre concepciones, sobre ideas, sobre propuestas, no sobre personas, ¿sí? Este es el punto central del debate en una esfera pública, democrática. Y si lo enfatizo es porque, lamentablemente, y creo que acá muchos podemos hablar desde nuestras propias experiencias, en los últimos tiempos o en los debates, por ejemplo, previos al referéndum sobre la ley urgente de consideración, a planteos o a propuestas críticas que de repente se ponían arriba de la mesa, lo que se recibía como respuesta eran agravios, ¿no? Usted miente, lo digo en primera persona, porque esto fue lo que se me dijo, ¿no? Usted miente, ¿no? Si usted dice que puede haber algún componente que tienda a la privatización en la educación en la ley urgente de consideración, usted está mintiendo, ¿no? Y bueno, cuando esas cuestiones vienen además de representantes o legisladores nacionales, esto es particularmente grave. Por eso celebro esta instancia, celebro que podamos estar intercambiando, dialogando,
Y también o sea, nos invito a ese tipo de intercambio y de debate, ¿no? Sobre proyectos, sobre ideas, sobre conceptos. Bien, yo le decía a Mariela que, bueno, había preparado una intervención que quizás iba a ser un poco más extensa del tiempo que hay disponible, pero entiendo que está bien que el tiempo disponible se acote porque debemos a su vez también interactuar y ustedes también participar. Pues mi presentación tenía dos momentos, digamos. Un momento de planteo más general, digamos, una lectura general acerca del marco curricular nacional, y luego el sustento de esto en el propio texto, ¿sí? En cada una, digamos, de las páginas que lo desarrollan. En principio voy a hacer lo primero, porque por lo menos poder plantear la visión más general. ¿Sí? Bien. Entonces, van algunos puntos para, digamos, ubicar un intercambio acerca del marco curricular nacional, teniendo, digamos, presente todo esto que decía antes. Bueno, un primer punto, ¿no? Me parece que el documento debe ser necesariamente considerado en el marco más amplio de definiciones de política educativa que están en curso. O sea, no es un documento que pueda ser considerado independientemente de otro conjunto en el marco de los cuales cobra sentido, ¿no? Claramente el Plan de Desarrollo Educativo de la ANED, el Plan de Política Educativa del Ministerio de Educación y Cultura, el Programa de Mejoramiento de la Formación en Educación, que creó el artículo 171 de la LUC, que se ubica en la órbita del MEC, los cambios legislativos operados a través de la LUC y los que están a consideración del Parlamento. Pongo dos de ejemplo. El Consejo de Laicidad, la propuesta del diputado Schipani, que está a estudio de la Cámara de Diputados, y el proyecto de instituciones de enseñanza terciarias extranjeras del diputado Diego Echeverría, diputado aquí de Maldonado, ¿no? Que uno de los ejes de su propuesta es la apertura indiscriminada de las fronteras del país para el establecimiento de instituciones extranjeras de enseñanza terciaria, ¿sí? Y también el sistema educativo uruguayo, ¿no? El currículum expulsa a los estudiantes, dice textualmente el documento. No tendería a pensar que hay problemáticas más complejas. Si uno lee el informe del INED, el último informe del INED, sugiere precisamente la necesidad de mirar las culturas institucionales, los regímenes de aprobación, de pasaje de curso. ¿Por qué dice el INED? En las evaluaciones internacionales estamos en un nivel alto, digamos, en los países de América Latina. Ahora, en el nivel de egreso de educación media estamos muy por debajo. Entonces, ¿cómo es? Si los aprendizajes parecería ser equivalentes, los niveles de egreso no lo son. Entiendo que este es un problema de cultura institucional que va mucho más allá de la definición de un marco curricular nacional y que exige unos debates de fondo que son insolubles si uno no los da con los propios involucrados en la generación de esos procesos. Y digo más, desde el reconocimiento de las prácticas que producen estos procesos, no externamente. ¿Sí? Me parece que hay un siguiente punto que se produce una individuación, no digo una individualización, sino una individuación del proceso educativo. El proceso educativo pasa a estar centrado en un individuo, ¿sí? O sea, voy 12 minutos, bien, y está siendo generosa la compañera. Bueno, en 3 minutos vamos a decir lo que se pueda y usted me corta el micrófono. Individuación, centrado en el estudiante y por tanto en el aprendizaje como responsabilidad propia del estudiante. ¿Sí? Y hay un corrimiento aquí en el debate sobre qué significa el derecho a la educación, que en el documento es reconstruido como derecho al aprendizaje. Con lo cual, el punto de gravedad se corre hacia el individuo. Por eso digo un proceso de individuación, ¿no? La responsabilidad pasa a estar en el individuo. Hay una antagonización en muchos puntos, aunque en otros esto es relativizado, entre lo anterior, que sería lo tradicional, y lo nuevo, que sería lo innovador. Uno piensa qué difícil que es construir política educativa si uno
no lo hace también partiendo de las bases existentes y de los antecedentes, ¿no? Hay una mención bastante lateral al marco curricular de referencia nacional del 2017, y no precisamente en términos de cómo dialoga este documento con ese, sino que, bueno, es un antecedente. Hay una concepción de sociedad, esto para mí es muy importante, sociedad normalizada, ¿no? Uno diría una perspectiva, no lo digo peyorativamente, lo digo descriptivamente funcionalista. Cada quien tiene su lugar, no se visualizan las desigualdades sociales, parece que en la sociedad no hay conflicto, no hay oposición de intereses, ¿no? Por eso las competencias más interpersonales van vinculadas a la capacidad del individuo de sobreponerse a escenas que le son adversas. Ahora, si uno esto lo piensa en el marco de desigualdades estructurales, parecería ser una competencia, con el mayor de los respetos, que simplemente involucra procesos de disciplinamiento, no de transformación. Porque la sociedad aparece como algo normalizado, ¿sí? Entonces, como la sociedad está normalizada, es una sociedad que parece carecer de conflicto, es el sistema educativo el que debe adaptarse. Dice adaptarse a las demandas sociales. Estas demandas sociales son pensadas como unívocas, parecen ir en una sola dirección, y hay una apelación muy fuerte a las demandas del futuro, ¿sí? Las cuales aparecen también, ciertamente, vinculadas a las demandas del empleo. Me parece que pedagógicamente siempre tenemos un problema cuando el eje de una propuesta educativa está ubicada en el futuro. Básicamente porque el futuro no existe, ¿no? Y, por supuesto, que referir al mundo del trabajo es mucho más que referir al mundo del empleo. Y simplemente, porque ya sé que me estás por desconectar, toda la discusión de la autonomía de los centros y de los docentes, creo que revivimos unos procesos que fueron muy fuertes en la década de los 90, vinculados a la contextualización de la enseñanza. Nosotros en su momento habíamos publicado un libro que se llamaba Pensar la educación más allá del contexto. Yo leo el marco curricular y me parece que volvemos a propuestas que contextualizan. Ahora, si yo contextualizo en un marco en el cual no tomo nota de las desigualdades, esto puede tener un efecto de justamente profundizar esas desigualdades. Y finalmente, y esto daría para todo un capítulo, la reconfiguración de la teoría del capital humano, que aparece. Esto está ciertamente mucho más claro en el documento del Banco Mundial que sustenta el proceso de transformación educativa, donde está dicho muy explícitamente. Yo tenía algunas citas aquí, capaz que después en otra ronda las podemos leer, pero ciertamente hay una perspectiva del individuo como depositario de este capital humano, y de ahí, digamos, el acceso a un conjunto de competencias lo que permitiría es, digamos, una mayor capitalización de este individuo. Ahora, si esto yo lo saco del marco de las desigualdades estructurales, podría ser ciertamente una adaptación simplemente a unas demandas que son naturalizadas y no construidas o comprendidas en el marco de la conflictividad que es inherente a lo social, ¿sí? Y bueno, dejo por acá. Y gracias. Ahora seguiría la doctora Adriana Aristimuño, pero voy a hacer una aclaración. Nosotros les pedimos a los ponentes que después nos envíen por escrito aquello que ustedes quieran. Digo, va para los 4, obviamente, para incluirlo en el librillo, en las actas de la TD. O sea, después queda documentado, queda por escrito lo que ustedes, si nos acercan, nosotros lo publicamos. ¿Está? Bien. Adriana. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora se va a escuchar mejor. Buenas tardes. También muy agradecida, igual que Pablo, valorando mucho estos espacios de intercambio donde se discuten ideas y no se discute a las personas, y creo que nos hace bien a todos, estemos donde estemos y cumplamos el rol que cumplamos en la educación. Yo en realidad no preparé una presentación, no tengo un PowerPoint, pero sí preparé algunas ideas pensando que ustedes ya han leído el marco curricular, entonces no voy a repetir qué es lo que dice el marco, me parece que sería una falta de respeto,
pero sí elegí algunas ideas que me parece que no han recibido suficiente atención o suficiente luz, o más bien se ha dicho que estas ideas no están reflejadas en el marco, entonces justamente lo que trato es de llevar la atención hacia ahí y ubicar en el documento las páginas o las expresiones donde esto se dice explícitamente, un poco para justamente mover el debate. Más adelante posiblemente pueda contestar alguna de las cosas que dijo Pablo, pero la idea me parece que no era esa al comienzo, por lo menos hacer una inicial exposición como había pensado. En primer lugar, enfatizar que el documento plantea la educación como un derecho. Es lo primero que dice el documento, ya en la página 13, dice que el derecho a la educación de todos, garantizando aprendizaje de calidad y para toda la vida, y lo recoge de justamente el documento Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. El documento también hace mucho hincapié en la educación inclusiva, como paradigma educativo principal, y plantea que todos en su diversidad deben aprender y pueden aprender, eso lo explicita en las páginas 14 y 15, y evidentemente de ahí se deriva una cantidad de principios y consecuencias al colocarnos en este paradigma de la educación inclusiva. El documento hace un fuerte hincapié en lo social, tanto su concepción de aprendizaje, en la página 21, el punto 5 expresa el énfasis de los aprendizajes estará en su construcción de forma individual y colectiva, y desde el supuesto de que todos los estudiantes pueden aprender, bla, 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 bla. Es decir, esa supuesta individuación o individualización, no como dijo Pablo, como dicen otros actores, creo que no es tal. El documento también hace mucho hincapié en lo social y sobre todo se hace cargo de conflictos y desigualdades por su fuerte preocupación por la inequidad de los aprendizajes. Eso está expresado también en la página 15, que forma parte del diagnóstico. En el punto 3 de la página 15 se propone la transformación de la institucionalidad educativa con foco en el desarrollo de actores locales y regionales y está mal citado, perdón, es el punto 3. La reducción de la inequidad interna del sistema educativo desde la redistribución equitativa de recursos y el desarrollo de políticas focalizadas, y ahí lo desarrolla más en detalle. También el documento plantea una preocupación por la alta cantidad de estudiantes que abandonan y además expresan la irrelevancia y la baja pertinencia de la propuesta curricular vigente. Así como Pablo citaba el último informe del INED, el informe del INED del 2017 es muy enfático en expresar que los estudiantes, cuando se les pregunta cuál es la principal categoría con la cual se relacionan con el conocimiento, es el aburrimiento. Y eso atraviesa todos los sectores sociales. Y también el documento plantea en el perfil de egreso, o el perfil de egreso sintetizado en la página 23, un fuerte énfasis en lo social. Y ahí me permito leer rápidamente. Dice que la transformación va a lograr que una persona que complete la educación obligatoria del país pueda expresarse y comunicarse con conocimiento, autonomía, respeto y empatía con otros en diversidad de entornos, escuchando, etcétera, etcétera. Conocer, pensar y actuar con conocimiento y responsabilidad, cuidándose y cuidando a otros seres vivos, ambiente, respondiendo al interés personal y o comunitario, ya sea local, nacional, regional, etcétera. Tener iniciativa y concretar proyectos a través del desarrollo personal en forma colaborativa y participativa, siendo capaz de lograr el bien común. Y desarrollar el bienestar propio y con los demás, incorporándose con autonomía a los diferentes ámbitos de acción social, ya sea laboral, cultural, etcétera, aportando a su propio desarrollo y al desarrollo colectivo, cooperando desde las coincidencias o diferencias, buscando el bienestar físico y emocional propio y de los demás, teniendo en cuenta las formas de evitar daños personales o materiales a otras personas y al ambiente. Entonces, creo que hay diferentes lugares del documento que expresan y ponen de manifiesto esta preocupación por lo social y también por lo ambiental. El documento también plantea, creo que contrariamente como se ha expresado, una concepción amplia de las competencias, no competencias para lo laboral, no competencias reduccionistas, no competencias mercantilistas, y expresa que las competencias no solamente se expresan como desempeños, sino que también se expresan más allá de los desempeños. En la página 21 lo dice así.
Las competencias no son solo aplicación de conocimientos, sino que también un conjunto de potencialidades que cada persona va desarrollando para discernir qué conocimientos, habilidades y actitudes es necesario identificar, etcétera, etcétera. Y en la página 38, cuando se expresa la definición de lo que es ser competente, lo vuelve a decir. Si bien la competencia se manifiesta mediante este desempeño, lo excede y pasa a configurar una disposición que el sujeto desarrolla e incorpora a través de esquemas de pensamiento, etcétera, etcétera. Es decir, las competencias no solamente como desempeño. El documento también toma de varios documentos de autores, de instituciones internacionales. De UNESCO se hace mucho eco, porque UNESCO ha tenido una amplia producción y desarrollo, y sobre todo la bibliografía francesa, sobre el tema de las competencias. Y cuando define lo que son los conocimientos, ahí toma un documento del Consejo de la Unión Europea, define que los conocimientos, o a efectos de este marco curricular nacional, expresa: los conocimientos se componen de hechos y cifras, pero también conceptos, ideas y teorías que apoyan la comprensión de un área, etcétera, etcétera. Las habilidades y las actitudes. Es decir, no solamente lo utilitario, lo funcional y lo que es respuesta al mundo laboral y material, sino que también rescata las ideas, los conceptos, las teorías. También el documento se hace eco de una síntesis que plantea Jimeno Sacristán en ese compendio que él llama Educar por competencias, que en realidad es un compendio de diferentes autores, y propone el documento, se hace eco de esa propuesta de Jimeno Sacristán y dice: desde esta mirada, las competencias tienen carácter holístico e integrado, son parte del bagaje de respuesta del sujeto, pero no se limitan a él, sino que pasan a integrar la riqueza cultural de cada contexto, implican un querer hacer, relacionándose directamente con el componente emocional, llevan a plantearse cuestiones morales sobre la proyección de la acción y tienen carácter reflexivo y de transferibilidad creativa no mecánica. Es decir, creo que estas diferentes pinceladas, que por razones de tiempo tengo que hacer así de manera un poco rápida, apuntan a una concepción de competencias amplia y rica. Desde otro lugar también me parece que el documento deja claro que los contenidos son fundamentales. También ahí se ha creado, creo, una falsa oposición entre competencias y contenidos. El documento lo dice, quizás hay que decirlo más enfáticamente, eso también puede ser. Cuando habla de la pertinencia, que hay que seleccionar e identificar cuáles aprendizajes son pertinentes, menciona las áreas disciplinares, es decir, las áreas disciplinares están siempre ahí. Y también habla de los contenidos en la página 51, ya lo hemos dicho y leído, cuando el documento dice: en un currículo orientado al desarrollo de competencias, los contenidos son centrales, ya que son los saberes a movilizar para el desarrollo de estas. Los contenidos son fundamentales, son parte del bagaje cultural que la institución educativa debe aportar a las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ahí de paso hay una referencia a César Coll y Elena Martín, que estuvieron asesorando al equipo que elaboró el documento, que ahora están trabajando también en la reforma curricular del gobierno español. Para terminar, también quisiera hacer dos consideraciones, no sé si estoy bien de tiempo. ¿Bien? Bueno, que me parece que también son importantes y que hacen al marco y a su viabilidad, que son... la propuesta de competencias se plantea como una de las herramientas, no la única, para intentar solucionar o ser parte de la solución de uno de los problemas más duros que tiene nuestro sistema educativo, que es el problema del fracaso escolar, el rezago, la repetición, los aprendizajes estancados. Y lo hace desde esa mirada transversal a través de competencias, mirándolas en su progresión desde que el niño entra al sistema educativo hasta que egresa del sistema educativo. Entonces, creo que es importante visualizar que la propuesta curricular se está planteando como una herramienta para superar cuestiones institucionales, de organización institucional que el sistema tiene históricamente dadas y que han sido parte del problema, ¿no? Ese interciclo, que tenemos una repetición altísima en primero de escuela, baja en sexto, de nuevo alta en primero de media, y luego sube en cuarto de media, no hace más que reflejar lo que nosotros le ofrecemos a los estudiantes como sistema educativo. O sea, los mismos estudiantes fracasan o no fracasan, depende en qué grado estén. Y eso es responsabilidad de lo que le ofrecemos. Entonces, esta propuesta curricular intenta allanar ese camino
desde lo curricular, desde las prácticas, obviamente, desde los contextos y desde los docentes, a esa estructura del sistema que los está condicionando negativamente. Y también, una cosa que el documento no avanza, pero que creemos que hace parte de la viabilidad del desarrollo del marco curricular y su puesta en marcha, que es pensar una formación, un desarrollo profesional docente, mejor dicho, de todos los actores involucrados ya este año, antes que se implemente el marco o los nuevos programas en concreto. Una formación tanto de inspectores como de directores, como de docentes, en el segundo semestre del 2022, justamente poniendo herramientas en las manos de los actores principales para cuando tengan la oportunidad o se vean en la situación de implementar este currículum transformado, tengan las herramientas necesarias, o por lo menos un comienzo de herramientas que seguramente luego irán desarrollando. Me quedo por acá. Tenía 2 minutos. No. Muy bien. Beatriz. Muchas gracias. Al otro lado que no está. Hola, sí. Bueno, buenas tardes. Para mí también, como lo manifestó Pablo y Adriana, es un gusto compartir este rato con ustedes. Hace mucho tiempo, muchos años, participaba más asiduamente de las ATD. Y hoy también es un gusto porque veo muchas caras de colegas con los cuales hemos trabajado mucho sobre estos temas. Así que realmente me alegro que me hayan solicitado venir. Ustedes esperaban acá, no me esperaban a mí, esperaban al presidente del Consejo de Formación en Educación, al magíster Víctor Pisichillo, que no pudo estar y me ha pedido que yo venga. Mi intención cuando vine y mi alegría cuando vine es que creo que es un espacio privilegiado para que podamos intercambiar, para que podamos compartir, ¿no? Adriana les acaba de presentar lo que es el Marco Curricular Nacional, que es el paraguas ANEP y que se aplica para la educación obligatoria, pero que de alguna manera también lo que pasa en nuestras carreras de grado de formación de educadores tiene que estar en consonancia, tiene que ser consistente con ese marco o ese paraguas que está pensado en clave ANEP. Ustedes ya conocen todos, así que no lo voy a repetir, la propuesta, porque estamos trabajando hace bastantes meses, la propuesta de cambio de las carreras de grado de todos los educadores del CFE. Esto yo diría que no es nuevo, porque que estamos hablando de que las carreras de grado de los profesionales de la educación, que son las que brinda el CFE, deben tener cambios, lo estamos hablando no ahora, lo estamos hablando desde hace mucho tiempo. Y muchos de los que están acá, con muchos de los que están acá, hemos trabajado con ese norte muchos años, diría yo. Y bueno, luego lo que hacemos en esta nueva administración es, primero que nada, retomar los acuerdos que ya se habían llegado, se habían logrado en la administración pasada. Esta propuesta retoma esos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Que ustedes ya lo saben, es trabajar por competencias. Es verdad que ahora lo que se hace es clarificar y focalizar mejor lo que es un enfoque competencial, en eso estamos de acuerdo. La creditización de nuestras carreras, la temporalidad que se dan las carreras, la flexibilización, los módulos o las unidades curriculares optativas y electivas, tal vez me olvido de algo, pero todas esas características que debe tener a nuestro juicio, y también creo que por lo menos al juicio de muchos de ustedes, ya se había acordado años anteriores. Esos acuerdos se retoman y ustedes lo encuentran si leen el documento.
Solo que, evidentemente, tenemos que adecuar todo eso a un nuevo contexto. Los desafíos a los cuales debe enfrentarse un educador hoy son muy distintos a los desafíos a los cuales debía enfrentarse en el año 2016 o en el año 2017. Entonces, primero que nada, lo que hace el documento es plantear cuáles parecen ser los desafíos más importantes a los cuales se debe enfrentar un futuro profesional de la educación. Y bueno, para poder enfrentarse a esos desafíos es como que condicionan lo que se va construyendo después, ¿verdad? No voy a nombrar los desafíos porque están en el documento también, pero me parece importante hacer hincapié, enfatizar que esos desafíos no son los mismos que eran antes. Entonces, el contexto juega y nos impone repensar, pensar de nuevo las propuestas que teníamos en el año 2017-2018. Eso es lo que se hace en esta instancia. No se olvida ninguno de los acuerdos que ya se había llegado, ¿tá? Y ustedes los encuentran, los ven, los leen en el documento. Se enfatizan cosas nuevas, sí, es verdad. Y se enfatizan cosas nuevas, sobre todo al hablar de competencias. Porque ustedes saben muy bien que toda la producción de conocimientos en educación a nivel internacional va afinando o mejorando o actualizando este enfoque competencial. Y entonces una cosa que para nosotros era un vacío leyendo las propuestas anteriores es que se interpretara las competencias solamente desde la dimensión cognitiva, que es una dimensión importante, y Adriana lo dijo, que nos parece muy importante, pero que no es la única dimensión que hay que enfatizar. Y por eso el documento plantea también, y plantea con mucha fuerza, como ustedes ven, la dimensión socioemocional, la dimensión afectiva, la dimensión ética y la dimensión también de destrezas, si ustedes quieren, más instrumental. Entonces, en el documento se plantea una casita que no es nuestra, ¿tá? Es una casita que plantea el doctor Javier Valle en su libro sobre competencias, que tiene 3 columnas y que esas columnas son justamente la dimensión cognitiva, la dimensión destrezas y la dimensión socioemocional, afectiva, ética. Y lo que a mí me gustó y nos gusta a muchos de los colegas que estamos involucrados en esto, es que ese diagrama o esa figura muestra que si sacamos uno de esos pilares, la casita se cae, ¿verdad? Eso nos hace decir que tenemos que trabajar equilibrando y trenzando todas las dimensiones de la competencia. En ese caso, y en este caso estamos reforzando la dimensión socioemocional y afectiva, que nosotros pensamos que no se le había dado el lugar que requiere tener. Porque todos sabemos hoy que nuestra tarea como docentes es tratar de promover aprendizajes, ¿verdad? Aprendizajes de calidad, a que todos nuestros estudiantes, más allá del medio socioeconómico, cultural del cual provenga, aprendan, porque todos pueden aprender, como decía Adriana. Y como todos pueden aprender, tenemos que lograr de distintas maneras que todos aprendan, y que no aprendan, como pasa hoy, solo algunos, y otros no aprendan. Y como no aprenden,
los estamos largando para el costado y caen del sistema educativo y abandonan las brechas que decía hoy Pablo. Claro que sí, claro que existen las brechas de inequidad. Tenemos que trabajar para superar esas brechas de inequidad. Pero también esas brechas de inequidad tienen muchísimas causas, que yo no las voy ahora a discutir. Pero nosotros como docentes tenemos una preocupación y es cómo logro que no profundizar esas brechas de inequidad en mi clase. Al contrario, ¿qué estrategias puedo proponer para que todos puedan aprender? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, ¿por qué traigo esto? Porque también toda la investigación internacional está mostrando que el sustento de cualquier aprendizaje es la dimensión socioemocional afectiva. Entonces, no podemos trabajar, y esto es lo que enfatiza este documento, no podemos trabajar solo con una dimensión cognitiva, ¿verdad? No podemos, está muy bien, tenemos contenidos, no podemos no tener contenidos. Pero esos contenidos deben ser presentados a partir también de la consideración de lo socioemocional afectivo. Así vamos a lograr en nuestros estudiantes de primaria, de secundaria, de MPI, nuestros niños pequeñitos, que cada uno desarrolle al máximo su potencial. Pero para que eso ocurra en MPI, en primaria, en secundaria, en educación técnica profesional, tenemos que entonces pensar cómo nuestros docentes, nuestros estudiantes hoy del sistema, de las carreras de formación en educación, deberían ser formados para que puedan luego promover todo eso en esos alumnos que tienen enfrente, que van a tener enfrente. Entonces, a esa necesidad de que nuestros egresados puedan de alguna manera trabajar con esa diversidad, cada vez sabemos, ya es 2 minutos, voy a concretar. Nosotros, a ver, nuestros egresados, todos nosotros, tenemos que trabajar con una realidad que cada vez es más diversa. Tenemos que concretar lo que decía Adrián, una educación inclusiva. Tenemos que ser conscientes que solo la educación no va a terminar con las brechas de inequidad. No, pero sí tenemos la convicción que sin educación de calidad nunca podrán ser superadas. Solo la educación no las va a arreglar, pero sin educación seguramente no se arregla. No sé si soy clara con esto que quiero expresar. Entonces, para responder a todo eso, es que en las carreras, es que se piensa que las carreras de formación de grado deben, como ya lo pensábamos hace muchos años, deben sufrir modificaciones, ¿verdad? Deben de alguna manera plasmar todo esto para que el egresado pueda enfrentarse de manera competente, y voy a usar la palabra que a veces parece que es una mala palabra. Yo creo que en educación hoy es una palabra que nos da muchas posibilidades. Entonces, tiene que ser competente para poder enfrentar esos desafíos que decía hoy y para poder lograr que todos y todas, como dice la UNESCO, todos es todos y no es solamente algunos, logren aprender, ¿verdad? Yo creo que el documento que ustedes leyeron del CFE, de la propuesta de cambios en las carreras de grado, es un documento abierto. Ustedes ya saben que hubo una instancia el 14 de septiembre para analizar el documento. Y esas instancias de diálogo, de intercambio, siguen. Están las comisiones de carrera ahora que van a trabajar. Y, por supuesto, yo creo que esta es una instancia privilegiada para que podamos intercambiar acerca de las dudas que puedan plantear este documento, de las sugerencias que ustedes tengan para mejorar ese documento,
Porque si estamos acá hoy es porque todos estamos convencidos que necesitamos una buena educación pública, ¿verdad? Y todos estamos convencidos que hoy hay chiquilines que no llegan a terminar la educación obligatoria. Y sabemos que hay un gran porcentaje que abandona. Y eso nos tiene, como docentes, nos tiene que interpelar. Y por eso estamos todos acá, independientemente de los cargos que estemos ocupando o de la función que estamos ocupando. Estamos todos convencidos de eso, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo para que lo que decía Pablo hoy pueda ser revertido. Y nosotros creemos que una de las dimensiones que hay que trabajar es la formación de grado para que nuestros egresados sean un actor sumamente importante, como sabemos que lo somos los docentes, en poder revertir en parte estas situaciones de inequidad y de injusticia. Gracias. Gracias, Beatriz. Rosana. No. Ah, bueno, me vas a escuchar. Bueno, buenas tardes, nuevamente encontrándonos en este espacio. Y si bien vamos a compartir con toda la asamblea un informe desde el equipo de la consejera docente que tiene que ver con las acciones, pero también tiene que ver con algunos aportes en base a la rendición de cuentas, pero también tiene que ver con aportes, un breve análisis del documento del Marco Curricular Nacional. En esta invitación que nos hacen los compañeros de la mesa permanente, bueno, vamos a compartir algunas reflexiones para la consideración. Algunas cuestiones que me parece importante en relación a ese Marco Curricular Nacional y que de algún modo nos tocan de manera explícita a la formación en educación. Sobre el diagnóstico que ese documento de Marco Curricular Nacional hace referencia. Por un lado, hace referencia a que hay un promedio de 6,3 años para el egreso de profesores y maestros técnicos. Se ocupa de la enseñanza media, es decir, los profesionales que se insertan en el sistema obligatorio de la enseñanza media, y da estos datos de cuál es el tiempo que tarda un estudiante en comenzar y obtener el título como maestro o maestro técnico o como profesor en las diferentes especialidades. Y aquí hay un asunto que a mí me parece esencial, porque cuando el documento se presenta como algo que intenta promover más allá de una transformación curricular, una transformación educativa, tenemos que vernos cómo estamos en relación a algunos componentes que son esenciales para mejorar esa tasa de egreso de nuestros estudiantes en estas carreras, como en todas las carreras que brinda el Consejo de Formación en Educación. Por eso ahí hacemos una referencia a las becas. Nosotros tenemos hoy el mismo número de becas que teníamos en el 2019, con 4.000 estudiantes más hoy en 2022 que los que teníamos en 2019. ¿Por qué tomo esa comparación? Porque sin duda el año 20 y el año 21 han sido años muy particulares porque han estado atravesados por la emergencia sanitaria. Y entonces el encuentro de nosotros y de los estudiantes en las instituciones educativas se ha visto muy menguado. Y por eso no hemos logrado ver el impacto de la cantidad en más de estudiantes que tenemos en nuestras instituciones y tratar de ver cómo atenderlo. Y cruzado por una emergencia sanitaria que fue acompañada de una cuestión de pérdidas de fuentes de trabajo a muchas personas en el Uruguay. Los estudios siempre muestran que nuestros estudiantes tienen, en general, una edad promedio que está en el entorno de los 28 años, es decir, son estudiantes que ya tienen un proceso de inserción en la vida ciudadana, laboral, que requieren necesariamente apoyaturas para lograr efectivamente en los tiempos acordados ese egreso. Y agrego un elemento más, que enseñanza media, ni secundaria ni UTO, pide título para el ejercicio. Y entonces muchos de nuestros estudiantes ya están trabajando cuando están formándose.
Entonces, a mí me parece que este diagnóstico debería tener algunos elementos que lo profundizaran. Y cuando nosotros pensamos que esto tiene que ser una política de transformación educativa, tenemos que aumentar el número de becas para nuestros estudiantes. Y hoy el presupuesto y la propuesta de rendición de cuentas lo único que nos está marcando es mantener el número de becas que teníamos en el 2019. Estamos hablando de 1.447 becas para las becas Julio Castro y CFE y 827 para las becas de los centros regionales, es decir, en el entorno de 2.400 becas para una población de 34.000 estudiantes como tenemos. Entonces, bueno, esa idea a mí me parece importante analizarla desde otro lugar. Por otro lado, la propuesta curricular como factor de expulsión. A mí, la verdad, esa oración me parece muy infeliz en el documento. Más allá de los diagnósticos que puedan plantearse a lo largo del INED, pero me parece muy infeliz. ¿Por qué? Porque siempre esto es multifactorial. Nunca puede haber una razón única. No puede ser el currículum la condición de expulsión. Por lo tanto, esa acción multifactorial, y más hoy en el contexto que estamos, donde pasamos 2 años donde los muchachos no tuvieron condiciones de continuidad educativa producto de la conectividad, un montón de acciones que desplegó nuestra sociedad tratando de dar respuesta a esa emergencia, bueno, creo que debería estar mediado por otros análisis. La autonomía de los centros. Esta idea que está permeando fuertemente en las discusiones en el presente, yo creo que carece de aspectos objetivables. ¿Qué se está proponiendo para mejorar las autonomías de los centros? ¿Qué espacio de participación institucional promueve el documento que haya en relación a esa autonomía de centros? Ninguno. En lo personal creo que ninguno. Pero bueno, simplemente yo, mirando mi trabajo cotidiano, entiendo que hoy las direcciones de los institutos y centros de formación en educación en particular, no voy a hablar en general porque no tengo un dominio o un conocimiento que me lo permita hacer, están en la mayor absoluta soledad. Falta una respuesta institucional para poder resolver los problemas y no es el arreglate como puedas. ¿Y qué sería la autonomía de centro? Poder generar proyectos en la institución, poder generar una comunidad educativa. ¿Y dónde están los espacios de participación? En particular nosotros tenemos, por resolución, los consejos de centro, que han tenido poca implementación a lo largo de estos años. Claro es, vuelvo a decir, hemos pasado 2 años muy particulares, donde casi hemos estado fuera de las instituciones, pero tenemos que ver cómo generar condiciones en donde la autonomía no sea la soledad de los equipos de gestión, porque en eso está marcado el énfasis, en qué hacen o qué no hacen los equipos de gestión. Y nosotros creemos que la autonomía del centro tiene que ver con la posibilidad de que toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, equipo de dirección, que forman parte sin duda del cuerpo docente de la institución, y también nuestros egresados puedan dar apoyaturas o trabajar en cuanto a la organización institucional. Y un aspecto que dice que la formación de todos los profesionales, esto quedó corrido, lo ven así, pero no importa, creo que se lee, la formación de todos los profesionales de la educación sigue sin tener carácter universitario. A mí esta afirmación, yo lo pongo en el informe que les hago a los compañeros, me parece temeraria. Temeraria. ¿Por qué? Porque esto es no ser capaz de reconocer el proceso de universitarización que la formación en educación viene teniendo hace décadas. Digo, no es ni de ayer, ni de anteayer, ni desde hace 1 año atrás, ni 3. Hace décadas que hay un proceso de universitarización. El que tengamos horas de departamento y horas de coordinación para poder dedicarnos a otras funciones, además de la de enseñanza, ¿sí? Eso es un proceso que tiende a ver que los profesionales en la educación tengan una formación con características universitarias. Que no somos una institución universitaria está fuera de discusión. No ese es el problema. El problema que hoy estamos en una instancia en donde está planteado el mecanismo opuesto, la desuniversitarización de la formación en educación. Porque pasamos a ser los profesionales de la educación o quienes formamos a los profesionales de la educación y a los que van a egresar desde una visión utilitaria. ¿Qué es preciso para el sistema formal y obligatorio?
¿Cuántos más egresados, maestros, técnicos, profesores necesito? ¿En qué especialidades? ¿Y dónde queda el derecho a la educación? Pero realmente, no dicho, accionado, ¿dónde queda ese derecho a la educación? Entonces, cuando hoy lo marcábamos al inicio, hay un proceso en donde no hay una estructura académica que sostenga el desarrollo de la formación en educación. El proceso de desuniversitarización en realidad está en marcha. Ahora luego lo voy a referir a la resolución ministerial. Pero bueno, esto es un aspecto que nosotros consideramos clave porque esta asamblea técnico-docente en infinidad de oportunidades lo ha marcado. Y muchas ATD anteriores, a pesar de que ahora hay nuevos delegados en esta asamblea y por suerte hay nuevos compañeros que se integran a este ámbito, ¿no? Cuando en periodos anteriores nosotros analizábamos el cambio curricular, decíamos que ese cambio curricular o esa transformación curricular, más allá de los conceptos de cómo organizar ese currículum, más allá de cómo ese currículum se organiza, tendría que estar atravesado por una estructura académica que lo sostuviera y una estructura docente. Estos vínculos son imprescindibles. Si no, ese proceso de universitarización, pensar que nuestros estudiantes vivan en el proceso de formación, además de ser sujetos a los cuales enseñamos, sino que también vivan en equipos de investigación, en actividades de extensión, donde el docente pueda vincularse con ellos, requiere de una estructura docente de mayor dedicación a formación en educación, ¿sí? De la que hoy tienen muchos compañeros. El promedio en el censo del 2018 daba que la dedicación de los docentes a formación en educación era de 10 horas semanales, es decir, una carga horaria muy pequeña para que nosotros podamos pedirle a estos docentes la pertenencia y la inserción en toda esa multiplicidad de actividades. Por eso la estructura docente es clave. Hoy tenemos entre un 55 y 60% de los docentes que son efectivos. De una plantilla de 2.800 docentes, unos 1.200 son efectivos. Nos falta mucho. Nos falta mucho, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos más docentes efectivos para que puedan desarrollar eso. Pero además, una estructura docente que, como decía anteriormente, tenga cargos que permitan la permanencia y la posibilidad del trabajo. Bueno, en lo personal creo que es una desinteligencia en el plano político que se está generando con dos acciones que van en orientaciones contrarias. ¿Cuáles son las dos acciones? La discusión de la transformación curricular, que viene del 2016 ahora, ¿no? Y por otro lado, una propuesta de presentación ante el Ministerio de Educación y Cultura para reconocer nuestras carreras como carreras con titulación universitaria, que en realidad son dos aspectos de la política educativa que no pueden ir por carriles distintos y que salen o se piensan desde lógicas iniciales diferentes. Entonces, creo que es una verdadera desinteligencia política. Porque ¿cómo nos ponemos a trabajar en la transformación curricular de las carreras de grado de formación en educación cuando la ANEP, por resolución, define que se va a presentar el procedimiento? Define que acepta que algunas carreras no se puedan presentar en esta etapa. Define que su autonomía quede vulnerada a merced de lo que impone el Ministerio de Educación y Cultura para cuál es el currículum mínimo que tienen que tener nuestras carreras. Entonces, realmente nos cuestiona en la esencia de cómo pensar esa transformación curricular cuando tenemos estas dos acciones que van corriendo por carriles distintos. Y lo último, entre la formación universitaria y la titulación universitaria. Son dos cosas que en este momento no están yendo juntas. No están yendo juntas, la formación universitaria y la titulación universitaria. La población objeto de las políticas es la individuación. Exactamente, es tú estudiante, tú egresado, tú que darás una prueba ante el INED y verás si tu título merece indicarse como universitario.
es una política de individuación, a contra una política de estructuras que tengan proyección en el tiempo de cómo pensar la formación de docentes y educadores como universitarios. Y eso es una lógica que nos desinstitucionaliza. Mucho hizo esta asamblea técnico-docente y muchos compañeros que hoy no están aquí ya porque se han jubilado para tratar de ver cómo integrar las distintas formaciones y cómo promover eso, la integralidad del sistema de formación en educación. Y creo que esto no está siendo mirado con un análisis mayor a la emergencia. Por eso a mí me parece que lo relevante no es solamente la transformación curricular. La transformación curricular per se, todos los que estamos aquí en la mesa y cualquiera de los compañeros sabe que no será resultado de buenas acciones, sino va acompañada de otras cosas. Una organización institucional, una estructura docente que permita su desarrollo, es decir, un montón de otros componentes en el nivel nuestro y en el nivel de la enseñanza obligatoria. Hay otros componentes que se necesitan. Dejo por acá, después capaz que vuelvo sobre el otro tiempo. Gracias a todos. Bueno, hemos acordado una segunda ronda, fue un poco más larga, entonces lo que les pedimos es 3 a 5 minutos, pero 5 minutos, límite de límite. Mientras tanto, les pedimos a los compañeros delegados que las preguntas las hagan por escrito, así esas preguntas vienen a la mesa y las podemos organizar un poco mejor para optimizar tiempos. ¿Les parece, compañeros? Entonces, ahora, como habíamos acordado, comienza Adriana, sigue Beatriz, Rosana y Pablo termina. Bueno, bien. Gracias. Bueno, bien. A ver, hay tantas cosas sobre la mesa que no sé en qué emplear mejor los 5 minutos. Sí, a ver, quisiera concentrarme no tanto en el diagnóstico, porque creo que a esta altura discutir sobre diagnóstico no es muy conducente, y si la Asamblea entiende que el diagnóstico que está expresado en el marco curricular no es adecuado, tiene todo el derecho del mundo a hacer todas las contribuciones y ajustes y sugerencias que crea. Entonces me parece que desperdiciar el tiempo del debate en eso no tiene mucho sentido. Pero sí que quisiera retomar algo que Rosana dijo al final, cuando expresaba que la propuesta curricular sola en sí misma no resuelve las cosas, y que además para que la propuesta curricular avance tiene que estar acompañada de otras políticas que interpreten, ¿no? Y otras iniciativas. Y bueno, creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. En el plano del marco curricular nacional de la educación obligatoria, porque acá hay dos marcos que están en discusión y se puede crear una confusión. En el de la educación obligatoria hay pensado y están en camino, y ya algunas en marcha, diferentes iniciativas que complementan y fortalecen la propuesta curricular. Yo al final de mi exposición decía, estamos pensando en una formación en servicio de una cantidad de actores para que tengan elementos y herramientas para trabajar mejor en el marco de la transformación. Y también hay otros elementos que tienen que ver con esto, como lo institucional. La transformación curricular no se va a aplicar al sistema educativo como está hoy, porque todavía media una potestad del CODICEN de tomar decisiones en cuanto a los planes y en cuanto a la estructura del sistema educativo. Entonces ahí hay otra oportunidad de cambio que tiene que ser sinérgica con la propuesta curricular. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando con los mismos planes de estudio que hay ahora. ¿Qué dicen los subsistemas al respecto? Vamos a seguir con ciclos básicos diferenciados entre la media general y la media técnica. ¿Vamos a hacer un bachillerato general, como se ha hecho en otros países, o vamos a mantener los bachilleratos diversificados? Esas son todas preguntas muy importantes que se tienen que responder en los próximos meses, porque si no los programas no sabemos sobre qué planes se van a realizar. Entonces, creo que ahí también es necesario apuntar que estos procesos están en marcha y que exigen y van a tener definiciones importantes en los próximos meses. Creo que por ahí viene lo que me suscita la primera ronda de
presentaciones y discusiones. Creo que prefiero quedarme por ahí y responder preguntas que empezar una discusión horizontal. Gracias. Gracias, Adriana. Beatriz. Bueno, gracias. Bueno, yo también preferiría más responder las inquietudes de ustedes que continuar hablando, pero quiero retomar algo que me parece importante. Yo creo que, o nosotros en general, los que estamos de alguna manera involucrados con este cambio en las propuestas de las carreras de grado, me parece que lo importante para el CFE es ser capaz de ofrecer una formación de carácter universitario. Una formación de carácter universitario. Más allá de que no tengamos la placa de universidad, pero lo que importa es la calidad de lo que pasa adentro de las instituciones en su conjunto, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va orientado a eso, porque lo que decía Rosana, sí, todos estamos diciendo hace mucho que es necesario integrar la investigación a nuestro quehacer cotidiano en las instituciones de formación. Sabemos que hay muchos esfuerzos en ese sentido, pero esta propuesta lo que pretende es que la investigación sea parte de la formación. En algún lado decimos, una cosa que ustedes ya me han oído, formar para investigar, investigar para formar. Que la investigación sea o sirva para formar justamente y que no se haga parte de la formación. Formamos a partir de la investigación, no únicamente. Y que de esa manera lo que está es que las características universitarias tienen que darse, nuestras instituciones tienen que impregnarse de esas características. Sabemos que hay muchos esfuerzos y hay muchos proyectos que creo que hay que rescatar y creo que tenemos que valorizar. Pero tenemos que también hacer que eso no sean solo algunos proyectos, sino que puedan ser la vida en nuestras instituciones, la cultura de nuestras instituciones. Yo creo que si el currículum permite o promueve un cambio de cultura y va hacia una cultura universitaria, es importante ese cambio curricular. Es cierto que debe de ir acompañado de otros cambios. No somos ingenuos que el cambio curricular va a cambiar todo. Pero sí pensamos que si el currículum no favorece que se integre la investigación, que es indiscutible que debe estar en una formación universitaria, que se integre la extensión, que se integre el trabajo en equipos de los docentes y de los estudiantes, ¿verdad? Que se base en un trabajo cooperativo, colaborativo, que se dé mayor autonomía a esos estudiantes que tenemos hoy en nuestras instituciones, que nuestras carreras sean más flexibles, por algo que se dijo, y creo que fue Rosana que lo dijo. Nosotros trabajamos con poblaciones, con estudiantes que estudian y trabajan, y muchas veces ya tienen familia, es decir, que tienen múltiples roles que están jugando simultáneamente. Y nosotros tenemos que revertir eso de que nuestras carreras, que son de 4 años, se hacen en más años. ¿Y por qué se hacen más años? Porque la carrera, la propuesta es más rígida. Lo que se trata de hacer es que esa propuesta sea más flexible, para que todos de alguna manera las puedan cursar en su tiempo y en su ritmo, y a su ritmo, pero que la puedan cursar en el tiempo más o menos que está estipulado, y que las trayectorias podrán ser distintas, porque para llegar a determinadas competencias de egreso no tenemos por qué tener una única trayectoria, que cada uno tenga un espacio para ir creando sus trayectorias. Entonces yo creo que es importante pensar por qué tenemos que cambiar, porque la formación tiene que ser una formación universitaria, más allá de toda la discusión que se da en este contexto en este momento. Nosotros tenemos que ser capaces de brindar una formación que tenga estas características, ¿verdad?
y que, bueno, el título lo dan el que permite ejercer o no ejercer. Después, cómo se accede a un título universitario, eso escapa a lo que yo les puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Rosana. Voy a hacer una mención a algo que se expresó y que tiene el documento de manera bastante amplia señalado. El tema de la educación inclusiva. Voy a hacer dos observaciones en relación a esto. En el censo que se hizo en plena pandemia, para ver cuáles eran las dificultades que los docentes tenían, uno de los emergentes que surgió con más fuerza no era ver cómo integraban las tecnologías a su trabajo, todos de una manera u otra, por diferentes mecanismos lo había resuelto. Todos señalaban la dificultad de ver cómo en esos marcos de virtualización de la enseñanza trabajar la diversidad o cómo incluir a una serie de población de estudiantes que tenían una serie de dificultades. Propusimos, esta TD generó un documento de una tecnicatura en educación inclusiva, tecnicatura que no fue incluida en la proyección presupuestal y en el plan de desarrollo 2020-2024. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, tenemos que ver con qué otros técnicos profesionales nos nutrimos en las instituciones, en el sistema formal y obligatorio, pero en otros espacios socioeducativos, con otros profesionales que efectivamente puedan contribuir a la inclusión. Y eso requiere presupuesto, y eso requiere de otras propuestas que hoy no están siendo levantadas. No tiene que ser la propuesta de la TD la única. Digo, es una que nosotros trabajamos y discutimos, puede haber otras, pero creo que es importante. Entonces, me parece que hoy no podemos nuevamente ponerle la carga al docente que sea el que tenga que apropiarse de los saberes para poder trabajar en educación inclusiva. Precisamos de otros técnicos profesionales en los sistemas educativos. Un aspecto más. Yo con esto, como dice, moriré con las botas puestas. El desarrollo profesional, la formación continua y de posgrado es por ley competencia del Consejo de Formación en Educación y no del CODICEN. Pero CODICEN se apropia de eso en una lógica de capacitaciones que creo que no es la que tenemos que ir viendo que después de ese censo, ¿qué acción continuó? ¿Qué política de formación continua, de curso de formación permanente para nuestros docentes que trabajan dentro de la NEP se propuso? Ninguna. En ese marco, ninguna. Cursos para directores, que está perfecto, que había una corte, que hubo una segunda corte y va a haber quizás una tercera con cambios, pero la formación continua, el desarrollo profesional no tiene que estar ligado necesariamente al utilitarismo. ¿Qué es lo que yo preciso? ¿Qué tipo de...? Porque eso nos saca de un lugar a los docentes como profesionales y nos pone en un lugar de los docentes como aplicadores de una propuesta curricular. Gracias, Rosana. Pablo termina. Llegó una pregunta. Si hay otras preguntas, por favor, vayan acercándolas. Bueno, muchas gracias de nuevo. Algunos puntos, necesariamente, digamos, la dinámica de intercambio de distintas voces, bueno, obliga a sintetizar. Yo quería hacer una referencia justamente al concepto de inclusión, ¿sí? Tomando algún extracto del propio texto del Marco Curricular Nacional, ¿sí? Página 31, los principios orientadores del Marco Curricular Nacional. Uno es la inclusión. Más que el derecho universal a la educación o a ser educado, debemos considerar el derecho fundamental a aprender. Y como consecuencia, la educación debe enfocarse en los logros de aprendizaje como derecho de todos. Bueno, cuando yo digo que se opera una reducción del derecho a la educación, que tiene un sentido mucho más amplio, exclusivamente a la cuestión del aprendizaje, que es depositada en el individuo, me apoyo en el texto que acabo de leer. Y dice un poquito más adelante, la aceptación del derecho a la educación para todos los estudiantes significa asegurar la prestación de servicios educativos de calidad.
prestación de servicios educativos de calidad. O sea, tenemos la educación, pasa a ser un servicio, debe ser prestado. ¿El Estado se convierte en un prestador de servicios? Bien. De calidad sin excepciones, sostener el proceso educativo de cada uno dentro del sistema y disponer de recursos y estrategias que permitan que todos aprendan, sin que su origen, condición social o características sobre sus capacidades sea un condicionante. Bueno, me parece muy bien. Subrayo esta idea de servicio educativo y subrayo esta idea de origen. La idea de origen ata al sujeto a un punto de partida. Yo creo que en el origen somos todos iguales. Luego hay situaciones de desigualdad que se producen socialmente. Intervenir sobre las cuales, por supuesto que exceden al ámbito educativo, pero muchas veces escuchamos en discursos educativos hablar de la realidad de origen del sujeto. No, y esto naturaliza la desigualdad. El origen nunca es la desigualdad. La desigualdad es una situación en la cual se encuentra y a la cual la política educativa no puede ser ajena. ¿Sí? Por eso mi concepto de relación educativa une inexorablemente la transmisión de un conocimiento con el establecimiento de un vínculo. Educar es las dos cosas, y es las dos cosas al mismo tiempo. Mientras establezco un vínculo, transmito un conocimiento. No hay educación si no es a partir de la transmisión de conocimiento. Puede haber otras cosas, no educación. ¿Sí? Así lo entiendo yo. Por supuesto que puede haber muchísimas perspectivas sobre esto. El problema, como aquel viejo texto de Saviani, que no sé si se acuerdan sobre la teoría sobre la marginalidad y la curvatura de la vara, lo que tenemos son procesos que periódicamente curvan la vara en un sentido o en el otro. Yo percibo un proceso de curvatura de la vara en el sentido de los aspectos emocionales y particulares, se dice éticos también, del individuo. ¿Sí? Y esto parece ocupar el centro de la escena. ¿Sí? Me parece a mí, modestamente, que esto es un problema enorme desde el punto de vista educativo. ¿Sí? Justamente por este punto. Ahora, si yo lo conjugo esto con una perspectiva de formación de capital humano, bueno, realmente a mí este conjunto de elementos, a mí personalmente me preocupa mucho, porque parecemos alejar un poco al individuo de ese patrimonio cultural que necesariamente le corresponde por derecho, ¿no? Y, por ejemplo, el punto 21 del préstamo suscrito por el Uruguay con el Banco Mundial para el desarrollo del proceso de transformación educativa, referidas a las poblaciones más pobres, no dice pobres, digo yo, los más pobres, el proyecto se centraría, dice, en aumentar el capital humano de esta población, mediante el aumento de la inversión en las escuelas de los quintiles 1 y 2. ¿No? O sea, no es un principio de justicia, es un principio de ampliar el capital humano. Estas son cuestiones que yo creo que debemos discutir sustantivamente. Ampliando el tiempo de aprendizaje en las escuelas, proporcionando una inversión en infraestructura, etcétera, etcétera. Mejorando la eficiencia interna y apoyando los mecanismos de identificación en las prácticas de enseñanza que se centran en los estudiantes en riesgo, la mayoría de los cuales provienen de entornos vulnerables. Un adecuado desarrollo de la acumulación sostenida de capital humano ha sido identificado como clave para que Uruguay evite los potenciales impactos negativos del cambio demográfico y tecnológico, elevando la productividad del trabajo. Bien, tenía cuestión sobre la participación, no lo voy a decir porque ya me excedo, un minuto. Simplemente el documento, la resolución del NEC 0355/022 del 28 de marzo, las condiciones de egreso que se plantean para un estudiante de formación en educación, finalmente remiten a una prueba de certificación. Yo me pregunto, ¿qué política de formación universitaria pone en tensión la obtención de un título definido como licenciado en pedagogía, que es un título que en el país no existe, paréntesis, a través de una prueba de certificación? Realmente, a mí me preocupa muchísimo esto. ¿Y qué evaluaría esa prueba? La evaluaría el INED, ¿no? Porque saben que por ley presupuestal se le asignaron algunas competencias, como por ejemplo poder proveer servicios de evaluación que pueden ser onerosos o no, como dice la ley. ¿Qué se evaluarían? Competencias básicas,
formación disciplinar, habilidades tecnológicas y digitales y habilidades para la educación inclusiva. Me pregunto, la producción de conocimiento, la investigación, etcétera, la capacidad activa de este egresado de producir conocimiento, ¿dónde queda cuando uno evalúa, digamos, este perfil de egreso en una prueba, además? Y simplemente quiero terminar diciendo, por las dudas que después no me dé el tiempo, que yo creo que todavía estamos a tiempo de generar alternativas para la formación universitaria en educación a partir de la convergencia de los dos grandes entes autónomos de la educación que tiene este país, que son la ANEP y la Universidad de la República. Conversando, sin puntos previos, pero buscando efectivamente generar un polo fuerte desde la educación pública y desde sus entes autónomos para una formación universitaria en educación. Creo que estamos a tiempo todavía. Gracias. Bueno, entramos en la ronda de preguntas, ya llegaron unas cuantas para Beatriz y Adriana. No han sido muy equitativos, van a dejar sin poder desarrollar un poco más a Rosana y Pablo, ¿viste, no? ¿Viste cómo? Por eso, ¿no? Porque vos estabas viendo cómo venía la mano en las preguntas. Sí. Bien, entonces, Adriana y Beatriz ya tienen las preguntas. Ustedes deciden en qué orden las van contestando. Hay una que me llama la atención porque es Klein de Lipa, digo, por favor, si me quiere aclarar en voz alta. Dice, dadas las diferencias entre el marco curricular, documento, formación inicial del CFE y el diseño curricular mínimo del MEC, ¿hay una negociación entre MEC y ANEP? Si es así, ¿en qué etapa está y qué características tiene? Y si no es así, ¿cómo se espera congeniar ambas propuestas curriculares frente al reconocimiento universitario? En realidad no es por escurrir la pregunta, es que no tengo elementos para contestarla. Me llama la atención que me la presenten a mí, que en realidad vine más bien a hablar del marco curricular obligatorio, de la educación obligatoria. O sea, no sé si Rosana, como integrante del consejo, yo no tengo elementos para contestar a esa pregunta. Vamos una y una mejor, así no. No, yo lo único que voy a decir es que no han venido autoridades del CODICEN que esperábamos hoy que no fueran los consejeros docentes que entraron hace poco. Hubiéramos esperado a alguno de los otros 3 consejeros políticos para hacerle esa pregunta que todos de alguna manera la tenemos. Yo creo que yo creo que la pregunta, Adriana, es porque de alguna forma estás encargada del planeamiento educativo. De alguna forma no, estás encargada del educativo, del CODICEN. Digo, y ese CODICEN que está haciendo el reconocimiento por parte del título universitario, o sea, el que tiene el diálogo, se supone, el otro actor de peso con el MEC en este aspecto. Entonces, la sensación a veces que sucede, visto desde aquí, es que quizás no hay ningún tipo, están cada uno encerrado en su oficina y uno actúa y el otro actúa y se supone que en algún momento se van a encontrar, pero que todavía no encontraron una hora de café adecuada para los dos, o sí hay una negociación y que se está avanzando pensando de que obviamente una cosa y otra cosa, lo que decía Beatriz, que se viene trabajando hace años en esa propuesta de formación inicial, y lo que leímos en el MEC son totalmente contrapuestas. Es decir, el funcionamiento de uno hace incompatible el funcionamiento del otro. Digo, eso vamos a seguir charlando obviamente esta semana, pero es imposible que uno y otro, digámoslo así, se sumen o se integren en la misma. Entonces la pregunta es, de primera fuente, tú me dirás, yo no sé nada, de que capaz que se maneja a las altas esferas, pero creo que corresponde, o sea, que tú saber si hay algún tipo de negociación. Es eso nada más. No, está bien. Claro, estoy en el CODICEN, pero este tema lo lleva adelante el Consejo, o no el CODICEN organismo, sino el Consejo Directivo Central, donde ahí está el presidente del CFE
a ver, no tengo constancia, auguro que sí hay intención de acercamiento porque pienso que tiene que haber una convergencia deseable entre las dos cosas, ¿sí, no? Pero no me consta, o sea, yo no participo, no tengo, la verdad que no tengo ninguna. Bien. Beatriz. Bueno, sobre esta pregunta, Gustavo, yo tampoco la puedo contestar porque no creo que es una pregunta que las negociaciones se dan a nivel político, que no es el nivel en el cual yo trabajo. Lo que sí conozco, que creo que conocemos todos porque circuló, es la resolución del CFE que sacó, hará como un mes, Rosana. Bueno, sí, yo la tengo ahí, pero todas la leí, todos los leímos, que la envió al Codicen, en el cual el CFE hacía algunas referencias de, bueno, levantaba algunos puntos como que debían conversarse con el MEC. Yo después de esa resolución no sé qué más pasó, porque en realidad a quien le corresponde estas negociaciones es a la ANEP como ente autónomo, ¿verdad? Y escapa a nuestros niveles. Entiendo perfecta Adriana que no esté enterada, como yo tampoco estoy enterada. Por eso no sé si Rosana capaz que está en un lugar mejor para poder contestar eso. Capaz que está enterada, porque tú fuiste a una reunión en el Codicen. Sí, yo puedo decir lo que pasó en la reunión. Bueno, está, por eso, yo no fui. No estoy en esas esferas, ¿qué quieren que les diga? No les pongo. Es un asunto que yo no sé. Pero ustedes leyeron la resolución del Codicen, del CFE al respecto. Bueno. Sí, fue tratado en las asambleas locales. Se leyó en todos en los 33 institutos se leyó la resolución. Llegó el miércoles de noche, pero la leímos. Eso es lo último que conozco. Así que yo tampoco voy a referirme al tema porque no sé qué decir. Voy a referirme a algunas otras preguntas. ¿Me permitís, Beatriz? Sí, como fui aludida, aunque no pensaba responder esto, porque esto mismo le fue preguntado hoy por otro integrante de la Asamblea al presidente del Consejo de Formación en Educación, porque ahí está la versión taquigráfica de la comparecencia del Ministro de Educación y Cultura a la Comisión de Diputados la semana pasada, creo que fue el 11 de mayo que compareció el ministro, y en donde señala que sí existe con integrantes del Consejo Directivo de Central y el presidente del CFE un trabajo conjunto. Acá Víctor negó ese trabajo. Entonces, en esto de que a veces es difícil mantener un diálogo fermental o fructífero para no increparnos de mentir a uno y a otro, resulta bastante difícil. Últimamente, hoy lo mencionaba en el almuerzo, me he acordado mucho del juego del gran bonete. Nunca sabemos dónde está la verdad. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Quién está diciendo de lo efectivamente, quién está diciendo la verdad? Pero alguno lo debería decir. De todas maneras, quiero señalar que cuando el Consejo de Formación en Educación tomó esa resolución de manera mayoritaria y la elevó a Codicen, haciendo algunas observaciones con respecto a la resolución 355 del MEC, en un Codicen ampliado, el consejero Gavito expresó públicamente, y consta en las actas, que no era un requisito del Ministerio consultar a la NEP. Es decir, que el artículo 198, que habla sobre el procedimiento de reconocimiento de las titulaciones de las carreras de grado de formación en educación como universitarias, no requiere la coordinación, articulación con la NEP. Es decir, que no había razón para que, previo a esa resolución, el Consejo Directivo Central, la NEP, fuera consultada. Aspecto que en lo personal me sorprendió mucho, se lo hice saber, porque en los considerandos y resultandos de la propia resolución del MEC hace referencia al artículo 171, que hoy lo mencionaba Pablo, que efectivamente habla del plan de fortalecimiento a la formación en educación y dice que debería hacerse en coordinación entre la NEP y el Ministerio. Entonces, bueno, nosotros hoy asistimos a algo que realmente no me gusta decir, pero es una política del secretismo, una política en donde lo no dicho prevalece sobre lo dicho.
Y eso es un inconveniente, porque a la hora de debatir, algunos podrán pensar de que yo estoy señalando cosas que no comparten, y eso está muy bien, pero no podemos basar el trabajo en una política en donde no se esclarece los rumbos, los objetivos o las definiciones que se están tomando. ¿Me toca? Bueno, no, perdón. Este es el mío. Yo voy a seguir con las preguntas, que la verdad me llueven. No sé cómo voy a hacer para responder todas en poco tiempo, pero con mucho gusto voy a tratar de hacerlo. Acá hay una pregunta que realmente, tal vez soy muy ingenua, yo no conozco todo lo que pasa en el CFE, desde ya lo digo, pero dice que, algo que me llama mucho la atención, caemos en problemas como quien obtiene los mejores resultados en un concurso elige último. Las horas, ¿no? Elige sus horas en último lugar. Y quien elige primero es el que quedó último. Esto, la verdad que lo desconozco. No sé dónde falla el mecanismo, pero acá hay una falla importante si esto sucede. No sé en qué lugar se produce esa falla, pero en realidad no debería ser así. Las listas deberían seguirse y el que tiene más puntaje, el que ganó el concurso, elige primero. Yo no puedo explicar esto. Pero la verdad que no puedo decir más. Esta misma pregunta se precede con otra parte que me parece importante. Compañeros, por favor, escuchamos. Que dice que pedimos a los docentes que realicen posgrados, que investiguen, pero ¿qué se ofrece a cambio? Yo creo que acá tengo como una respuesta encontrada. Yo creo que nosotros, que el Estado, los sistemas, la ANEP, el CFE en este momento, tiene el deber de poder ofrecer estas formaciones para seguir con la profesión y la profesionalización docente. Pero también creo que es un deber de cada uno de nosotros tratar de mejorar nuestra formación. Eso tiene que, más allá de lo que nos den, pero hay una cosa muy clara que creo que en el cual esto se va a poder poner en evidencia, que son los llamados a concursos, lograr la efectividad. Entonces, para mí no es lo mismo un docente que ha seguido su carrera profesional o un docente que no ha seguido. Y eso lo evalúan los tribunales de concurso. Entonces, es para hacer una carrera profesional. Este problema de por qué elige las horas, eso no tengo idea qué es lo que pasa ni dónde pasó. Pero a mí me parece importante lo que decía Rosana, que todos nuestros formadores vayan logrando la efectividad. Y para presentarme a concurso, me parece que es muy importante que cada uno muestre cómo ha sido su desarrollo profesional. Por eso creo que es un deber del CFE poder ofrecer las instancias de formación para ir logrando un desarrollo profesional. Y acá voy a hacer una acotación. Yo creo que lo que se está ofreciendo como formación en este momento para los formadores no son utilitarias, porque en este momento, por ejemplo, hay 2 cursos que es de cómo acompañar las trayectorias de los estudiantes de secundaria a partir del desarrollo de las competencias socioemocionales. Y hay mucha gente que está inscrita. Cada vez que lo abrimos se inscribe mucha gente. Ya el año pasado hicimos 2 en el año. Este año se van a hacer 4. 2 en el primer semestre y 2 en el segundo. Y eso no es utilitario. Eso me da a mí posibilidades de ver cómo podría atender mejor y brindarles trayectorias que sean fluidas, ¿verdad? Y bueno, y hay muchos inscritos. Por eso me parece que el año pasado se hizo un curso sobre investigación educativa, que algunos de ustedes lo deben haber hecho.
que lo hicimos con la Universidad Autónoma de Madrid. Yo no sé si acá hay alguno de los colegas que lo hizo, pero fue un curso largo. ¿Y por qué se hizo? Porque se entiende que la investigación debe estar en el corazón de la formación. Y ahí uno con otra pregunta, y ya termino, Adriana, y te la paso, que es que me preguntan justamente sobre la investigación, y bueno, me dicen que ¿cómo se va a hacer para que el currículo esté estructurado a partir de la investigación? ¿Quiénes están participando para su elaboración y con qué insumos? Esto es lo que yo voy a contestar. En realidad se presentó una propuesta totalmente abierta de un marco para el CFE, ¿verdad? Que se discutió, las comisiones nacionales hicieron una jornada, hubo distintas instancias de discusión en los centros, que se priorizó un día, el 14 de septiembre del 2021, y de distintos colectivos se han recibido insumos. Esos insumos fueron procesados y se tiene en qué se acuerda o en qué no se acuerda, qué se propone, qué sugerencias de cambio y todo lo demás. Ahora, esa misma propuesta, que sigue estando abierta, se está discutiendo en la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, donde están representados los distintos colectivos o actores del CFE. Acá yo veo caras que están en las comisiones nacionales. Las comisiones nacionales están en esa comisión. También veo las caras que representan en esa comisión a la ATD, ¿verdad? Entonces, ese es el ámbito en el cual se está discutiendo. Por lo tanto, son los colegas que representan a esos colectivos que van llevando insumos, y todos los insumos se consideran. Lo que se presentó el año pasado y se discutió el 14 de septiembre era para tener un borrador de discusión, porque pensamos realmente que discutir en el aire a veces no es no se puede avanzar mucho. Se hizo un borrador, se presentó y se discutió, y sobre ese borrador se están recibiendo todavía hoy insumos. Y después, la concreción de eso en un plan de estudios, por decirlo así, para que quede claro, va a ser responsabilidad de las comisiones nacionales de carrera, como siempre lo ha sido. Eso no se va a sustituir para nada. Entonces ahí trabajarán las comisiones nacionales con las comisiones locales y bueno, no sé, todavía no hemos llegado a ese proceso, para nada hemos llegado a ese proceso. Estamos todavía en la discusión en el marco de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, más que nada yo diría con el marco, ¿verdad? Avanzando un poquito a que las comisiones nacionales de carrera entreguen los insumos que deben estar entregando ya. Algunas ya entregaron y otras se entregarán en el correr del mes de mayo. Le paso a Adriana y después complemento. Bien. Adriana tiene muchas preguntas. Sí, voy a tratar de ser concreta. La propuesta curricular pensada desde este marco emitido por la ANEP queda limitada a una discusión, a mi entender, insuficiente, dice Edison de Rosario. Quisiera saber qué cambios estructurales institucionales tiene prevista la ANEP para atender las dificultades de la educación hoy. No sé si entiendo bien la expresión cambios estructurales institucionales. No sé si, por ejemplo, se refiere a la configuración en subsistemas o si se refiere a otra cosa. No sé dónde está Edison. Edison, por favor. ¿En qué está pensando cuando pregunta en los cambios institucionales y estructurales? Cuando hablo de espacios institucionales, estructurales, estoy hablando de qué manera se van a abordar esos problemas educativos que superan ampliamente lo que puede ser una definición curricular. Es decir, ahí hay actores que se tienen que involucrar, notoriamente trascienden a lo que puede ser el rol del educador, específicamente del educador convencional, digamos, el maestro o el profesor. Estoy hablando de educadores sociales, psicólogos, equipos con formación pedagógica, que hagan justamente
nutrir y de alguna manera develar esas situaciones que tiene hoy el sistema educativo y que notoriamente puede ser muy bonito una propuesta curricular, pero no es suficiente a la hora de pensar, del mismo modo que digo que tampoco es suficiente pensar en una formación de grados. Creo firmemente que la institución que forma en el grado debería involucrarse, como planteé hoy al inicio, en las 3 funciones, pero además seguir dando una formación a quienes de alguna manera lo necesitan para ese desempeño profesional. Y ahí tenemos que estar pensando conceptualmente lo que planteaba Rosana, que es justamente una institución de carácter universitario, que no solo enseñe, sino que además investigue, produzca conocimiento y genere ese diálogo con el medio. A eso me refiero. No, ahora entiendo, de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu afirmación. No me meto en lo que es CFE porque me parece que es otra pregunta. Trato de remitirme a lo que me toca a mí. Sí, se están pensando algunos cambios, se está pensando en fortalecer todo el trabajo territorial con las comisiones descentralizadas, tanto en la formación como en el trabajo en los centros educativos. Para la puesta en práctica de la transformación curricular también se está pensando en trabajo más territorial. Se está pensando en fortalecer el seguimiento de las trayectorias en media, que es uno de los lugares donde las trayectorias están más vulneradas, y de introducir algún nuevo actor en educación media. Eso también tiene un costo presupuestal elevadísimo, pero bueno, estamos tratando de ver si eso es viable. Es decir, no sé si te respondo la pregunta, pero hay algunas cosas que sí están siendo pensadas. Estructurales más macro y estructurales más meso, diría yo. ¿Ah? Trato de ir a una pregunta parecida o relacionada que tiene que ver con esta, que es una pregunta con, obviamente, mucho reclamo. Con respecto al contexto de las prácticas, dice, creo que es Gabriela, se hace énfasis en el derecho a la educación y la inclusión, pero por otra parte, no se aumenta el número de becas, se recortaron horas de coordinación, se aumentó el número de estudiantes por grupo, el Departamento de Bienestar Estudiantil CFE cuenta con un solo profesional. ¿Cómo se piensa compaginar estos aspectos e implementar la verdadera inclusión? Obviamente con estos aspectos es difícil y hay un tema presupuestal importante que hay que atender. Obviamente entiendo el planteo, es difícil. Trataremos de ver si algunos de los ahorros, de las optimizaciones de recursos que se han hecho con estas cosas, por ejemplo, con el dinero que se toma de las coordinaciones en secundaria, se dieron más horas de tutoría también en secundaria, proyectos de centro para tutoría. Es decir, ojalá tuviéramos más recursos, vamos a pedir más recursos, ojalá los tengamos, pero en la realidad que tuvimos hasta ahora, ese es el tipo de cosas que hemos tenido que hacer, adjudicar recursos donde creemos que es más necesario. Después tengo otra más que dice: la argumentación de que la propuesta de marco curricular atiende una educación de calidad, inclusiva, abarcando lo social, se basa en que el aburrimiento afecta a los sectores sociales. La verdad que creo que no dije eso, pero bueno, de todos modos sigue. ¿Dónde se encuentra esa investigación o relevamiento que respalda esa afirmación? La investigación que respalda el tema del aburrimiento, porque eso sí es una investigación, está en el informe del Estado de la Educación del INER publicado en 2017. Perdón, ahora sigue. No recibimos más preguntas, compañeros, son más de las 5 de la tarde, si no me equivoco. No, están por ser las 5 de la tarde. Y hay ahí unas cuantas, ¿sí? Bueno, yo voy a contestar una que en realidad es polémica. Yo no lo veo así, pero por eso la quiero contestar. Porque quiero... me hubiera gustado más que perdonen a los organizadores, el intercambio directo que esto con papelitos, porque yo creo que me parece mejor hablarnos entre nosotros. Somos colegas todos y podemos intercambiar. Si hay una pregunta que necesita una aclaración, ya viste que con Edison le dimos la palabra. Bueno, no necesita una aclaración, solamente que evidentemente tenemos puntos de vista distintos, lo que no es malo, puede ser enriquecedor. Porque acá plantean que en qué medida la propuesta curricular del CFE se consigue o se construye en el marco de los derechos humanos. Y luego, ¿cómo es posible pensar una transformación curricular
desde una racionalidad utilitaria, economicista, desde un individuo concebido como capital humano. Bueno, yo lo único que les podría decir es que yo no comparto que la propuesta del CFE esté concebida de esta manera. Yo, si ustedes lo entienden así, me gustaría que nos digan exactamente qué expresión en la propuesta abierta del CFE les hace pensar esto. Porque la propuesta del CFE, y lo dice, está concebida como un derecho, el derecho a la educación, que es un derecho humano. Y de ninguna manera es una propuesta economicista. Yo no sé qué entienden capaz los colegas o el colega o la colega que me hizo esta pregunta por propuesta economicista. Yo no lo veo a esto de ninguna manera así, pero capaz que sería mejor si me ponen los ejemplos en el propio documento, qué es lo que se escribió que les hace pensar que es una propuesta economicista. ¿Ah? Nosotros en ningún lugar del documento hablamos del individuo como capital humano. En el documento no se menciona eso. Se habla de un educador que se pueda, que actúe en su momento de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Que sea crítico, que no solamente se adapte al cambio, sino que promueva los cambios que crea necesario, ¿verdad? Que logre investigar esa realidad y que por lo tanto a partir del conocimiento profundo de esa realidad ponga en práctica su accionar profesional. Eso es lo que se está jugando en lo que presentamos como documento abierto. Pero lógicamente esta afirmación me interpela y me extraña, porque yo no veo en el documento ninguna afirmación que que permita llegar a esta conclusión. No niego que a lo mejor para ustedes sí. Por eso creo que lo que sería mejor es que nos hagan llegar esta parte del documento induce a una formación economicista. Porque yo sinceramente, y he leído 1000 veces el documento, que les digo que es abierto, por lo tanto los invito a reaccionar al documento. Bienvenido las sugerencias para mejorar el documento. Y si el documento da esta imagen, no es la que quiere dar. Entonces, bienvenidos los aportes para que no dé esta concepción, porque no está basado en esta concepción. ¿Ah? Por lo menos, si da esta visión y se entiende de esta manera, hay un error en la presentación del documento. Y mucho les agradezco que lo hagan saber, esta página, porque nos da a nosotros la oportunidad, a todos y en la Comisión de Enseñanza lo podremos discutir, de cambiar esas cosas. Porque esto no es lo que queremos transmitir, de ninguna manera. ¿Tá? Entonces, les agradezco la pregunta, pero yo les tengo que ser sincera y les contesto desde lo que yo pienso. Gracias. Bien, Adriana. La última que pregunta, ¿qué lugar se le da a la enseñanza, pilar fundamental en toda relación pedagógica? Supongo que la pregunta es, ¿qué lugar se le da a la enseñanza en el marco curricular nacional? Evidentemente se le da un lugar fundamental si estamos diciendo que el centro de todo son los aprendizajes y garantizar aprendizajes de calidad, el actor fundamental en eso es el docente. En otra ATD, dicho sea de paso, estuve en la ATD de Piriápolis de primaria el viernes, tuvimos un intercambio muy bueno, muy constructivo, y ahí uno de las postulados o uno de los reclamos era que no está suficientemente bien explicado en el documento el rol del docente. Bueno, entonces si es una omisión del documento, me hago eco de lo que decía Beatriz. Si hace falta enfatizar mejor o de mejor manera o explicitarlo de mejor manera, bienvenidas también las sugerencias. Se quiso poner tanto énfasis en los aprendizajes que se da como por obvio cuál es el rol del docente, que es el que justamente está llamado a promover y desarrollar esos aprendizajes en los estudiantes. Pero bueno. Y después pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Sí, cómo no. Me parece que entiendo lo que bueno, si ya se discutió también en la TD primaria,
que es importante quizá explicitarlo más, y no en clave o en términos de adjudicarle un rol al docente, sino en clave de fundamentar la enseñanza y los enfoques de la enseñanza. Es decir, ¿desde qué lugar nos vamos a parar ahora en esto? Si nosotros venimos, porque nosotros tenemos un currículo, que más allá que desde las concepciones de currículo sabemos que el currículo es dinámico y lo termina construyendo el docente, venimos de objetivos. Objetivos que fueron redactados desde el aprendizaje, pero también desde la enseñanza. Entonces, a mí me parece que habría que dedicarle mayor énfasis a las construcciones teóricas de la didáctica de la enseñanza, de nivel superior, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso que tú decís, pero quizás el lugar no era el marco, porque todavía hay otros documentos que están previstos hacia adelante del proceso. Entonces, los planes de estudio puede ser un muy buen lugar para colocar toda esa fundamentación didáctica, y ni que hablar los programas. Le digo porque tratamos de que este fuera un documento conciso, sobrio, que da directivas, que no profundiza específicamente en ningún tema y dejando el espacio para otros documentos, pero entiendo lo que tú decís. Yo creo que si lo dejamos librado a los planes, corremos el riesgo de que esa didáctica superior de la que estamos hablando muchas veces se mimetice con primaria, secundaria, desde donde se tome. Por eso me parece que sería relevante plantearlo allí. Bien. Igual cuando ustedes hablan de las siglas TEM, esa famosa... Sí, está la misma pregunta. Ahora ustedes le agregan una A y una H. No, otras personas le han agregado una A y una H. No nosotros. Bueno, sí, el arte y las humanidades. Esa A y esa H es fundamental porque es arte y humanidades. Claro. Me parece que también debería profundizarse y fundamentarse más desde ese lugar. Bien. Porque me parece que, como hoy dijo Rosana, que es fundamental lo dicho, pero también lo no dicho a veces dice más que lo dicho. Bien, muchas gracias. Yo quiero hacer una pequeña intervención, perdón, si me permite la Un minuto, Beatriz, cómo no. Apenas. Está Pablo que tiene una pregunta larga también. Que es en relación a lo que estabas hablando, Lucy. Yo creo, y yo lo he dicho muchas veces en muchos lugares, que decir que estamos poniendo el foco en el aprendizaje, que la centralidad es del sujeto que aprende, no significa desvalorizar la enseñanza, para nada. No puede haber aprendizaje si no hay promoción de ese aprendizaje, enseñanza, ¿verdad? Entonces, sí hay un corrimiento de lugares, ¿verdad? Porque nosotros lo que vamos a hacer ahora, y eso está también en el documento del CFE, no solamente en el documento de ANEP, como ambos se basan en la centralidad del estudiante o de los estudiantes en plural, deberíamos decir, hay un corrimiento donde yo me paro, pero no quiere decir que la enseñanza se desvaloriza. Hay un corrimiento, yo tengo hasta un diagrama, pero no lo traje, porque nosotros teníamos el típico triángulo, enseñanza, aprendizaje y el objeto de enseñanza. Ahora, o el sujeto que enseña, lo que se enseña y el sujeto que aprende. Cada uno en un vértice. Y eso se corre y me forma un triángulo distinto. Lo que quiere decir que hay un corrimiento, pero nunca hay un vacío en lo que es la enseñanza. La enseñanza sigue, sobre todo que trabaja pensando en cómo aprenden, ¿tá? Y lo otro que tú decís, de la didáctica de la educación superior, en el documento que nosotros se hizo llegar, hay un largo capítulo sobre la didáctica de la educación superior. Hay un largo capítulo acá, que no me acuerdo qué número es, pero que habla, que desarrolla a lo que deberíamos estar pensando nosotros como formación superior. ¿tá? Entonces está impregnada y circulando una didáctica de la educación superior. Y acá está dicho.
Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que no tenemos que poner falsas oposiciones. ¿Tá? Bueno, pero creo que todo va junto. Adriana, si te animás a leer la otra parte de la pregunta, que bueno, capaz que podés decir que no es de conocimiento, porque se refiere a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, algunas de las acciones que se realizan en este conjunto, como por ejemplo, ¿te animás a leerla? Los formadores de las prácticas preprofesionales, esa parte, son actores fundamentales. También integrarlos al CFE, subrayado, sería condición esencial en la profesionalización de ellos, máxime teniendo en cuenta que las direcciones, como por ejemplo la de primaria, suprime los espacios de reflexión docente en las salas en el 2021. Sí, me sonaba más a un planteo, un reclamo, que algo que yo te podía responder, por eso no lo leí. Pero no es solo un reclamo. O sea, es curioso que dentro de una política educativa que si quiere atender a la enseñanza y la didáctica, que le saque justo a las escuelas de práctica sus espacios de reflexión. Es contradictorio. ¿Se entiende Sí. a lo que voy? Eso tú lo planteaste en la comisión de práctica. Obvio, pero por eso ahora la pregunta se la plantea Timón. Adriana. Bueno, gracias, Lucy. Bien, Pablo. Bueno, gracias a quien tuvo la consideración de hacerme una pregunta. Porque de eso de sentirse incluido. Bueno, no, dice así. Los resultados de la evaluación educativa han demostrado las dificultades que tienen los estudiantes de los contextos más desfavorables del país. ¿En qué medida un marco curricular nacional puede atender este segmento de la sociedad en particular? ¿Son necesarios otros actores, aparte de los educativos formales o no educativos? Bueno, bien, me parece que es toda una temática. Yo garabateé allí 3 puntos. El primero, sobre los actores. Yo digo, más que los actores, lo que uno necesita es una política integral de infancia y de adolescencia, dentro de la cual debería ubicarse la política educativa. Carecemos de esto actualmente. Una política integral, ¿no?, que atienda a la infancia y la adolescencia, dentro de lo cual lo educativo debe tener un lugar. Pero obviamente las necesidades de nuestros niños y niñas son hoy muy acuciantes, ¿sí? Y asistimos a cifras de crecimiento de niveles de pobreza en estos tramos etarios. Estamos escuchando relatos a nivel de secundaria de estudiantes que están con déficit alimentario, y eso se detecta en las aulas. Lamentablemente cada vez estamos escuchando más esto. Por eso digo, bueno, una política integral. Y por supuesto que hacen falta otros actores. El informe del INED del periodo 19-20 lo que nos dice es que tuvimos el menor nivel de peso del gasto público en educación, en el gasto público general, desde el 2010. O sea que hay un tema de recursos también. La incidencia del gasto educativo en el gasto público se redujo a los niveles del 2010. O sea, creo que ahí hay también un problema. Y finalmente, el marco curricular es importante, por supuesto. Tener un marco curricular me parece que es algo relevante. Tener perfiles de egreso me parece que es algo importante. Yo no voy a negar eso. Lo que sí me parece es que lo que hay que apreciar es cuál es finalmente la concepción de sujeto, la concepción de sociedad y la concepción de política que se maneja en este sentido, ¿no? Porque no se trata, marco curricular sí o marco curricular no, competencia sí, competencia no. Me parece que esa discusión carece de sentido. El asunto es poder dar un paso más. Yo creo que un elemento que distingue la propuesta del marco curricular y el plan de desarrollo educativo es la propuesta de la focalización de la política educativa. Creo que llevamos muchos años, no solo de esta administración, muchos años discutiendo sobre la focalización de las políticas. Y una última cuestión que me interesa llamar la atención en este sentido es que en el documento el uso del concepto de diferencia, ¿sí? Se habla muchas veces de diferencias
que hacen más complejos los aprendizajes de los individuos, ¿sí? Yo quisiera hacer una distinción. Me parece que en algunos puntos en los que se habla de diferencia debería hablarse de desigualdad. Pues la diferencia es un derecho inherente al sujeto. Todos ser diferentes y podemos educar a partir de esas diferencias. Ahora, cuando una situación contextual afecta mi derecho a la educación, eso no se llama diferencia, eso se llama desigualdad. Y es responsabilidad del Estado en el sentido más amplio intervenir sobre esa desigualdad. Ahí es, digamos, mi objeción y mi discusión con respecto a la carencia de una mirada desde esa perspectiva en el marco, ¿sí? No son diferencias las que obstaculizan los aprendizajes, son desigualdades. Las desigualdades requieren intervenciones que no se solucionan con los aspectos emocionales. Bueno, y eso ya lo planteé y no voy a volver sobre eso, pues no era la pregunta. Bueno, muchas gracias. Una cosita, un pequeño chivo. Quería decir que le dejé un par de libros a los compañeros de la mesa, que es el último libro que acabamos de sacar, se llama Disputas sobre el carácter público de la educación. No está a la venta, es una publicación de la Universidad de la República, pero lo vamos a hacer llegar a todos los institutos de formación docente de todo el país. Se está ensobrando en este momento, no tenemos muchos, pero 2 o 3 por biblioteca vamos a hacer llegar, ¿tá? Y dejamos un par por si puede circular para verlo. Si de acá a un mes no llegara, nos mandan un correo electrónico y nos dicen, che, mirá, si les interesa, papá me dicen, no, mirá, no me llegó, pero tampoco me interesa. Pero, bueno, perfecto, y ensobramos, ¿tá? Pero bueno, quería avisarles y por ahí pueden circular estos 2 ejemplares que los dejamos como a consideración. Bien, gracias. Bueno, compañeros, creo que fue muy rico este debate, que vamos a tener muchos insumos para las jornadas que tenemos por delante, para seguir trabajando. Ahora viene un cortecito, un café, no sé si hay algo más, si nos van a dar algo más que café, yo ya a esta altura no tengo claro, deberían. Y 15, 20 minutos la mesa volvemos todos porque pasamos a el informe y a la organización de las comisiones para trabajar a partir de mañana.